En el oeste de La Pampa vive un ave rapaz en peligro de extinción, el águila coronada. Muchos pobladores de la región creen que es una amenaza para sus animales domésticos. Maximiliano, Facundo y Manuel estudian a esta especie casi desconocida para detener su extinción. A través del uso de videocámaras estamos monitoreando los nidos para poder filmar justamente todas las presas que los padres le traen al nido y todo lo que cazan, ¿no? Un poco para ver esto y poder demostrar que definitivamente no están comiendo animales domésticos como la gente ha creído y que están comiendo por otro lado muchas serpientes y sobre todo víboras venenosas como las yarará. Entonces de esta manera uno también con los videos puede mostrar y poder hacer un segundo trabajo que es de extensión, sobre todo en todas las escuelas rurales donde la gente convive con la especie, ¿no? Hay algunas anécdotas con gente que ha matado, me he usado con varios casos que en algún otro momento de más chico y demás ha matado porque le han dicho que hay que matarlas porque son grandotas y son dañinas, y cuando han visto los videos ha sido una amargura terrible porque a mí nunca nadie me ha dado esta posibilidad de conocer todo esto sobre las águilas que comían tantas víboras, ¿no? La investigación sobre las águilas coronadas no termina ahí. Los científicos esperan el regreso de un ejemplar macho para colocarle un radiotransmisor. Las horas pasan y el ave no regresa al nido. Sin embargo, hay alguien que sí está: el pichón. Esperamos a que el pichón estuviera entre los 30 o 40 días, por lo menos, ¿no? Que es cuando el individuo ya está desarrollado, ya tiene los huesos desarrollados y ya tiene el tamaño de un adulto, para anillarlo, no solo para anillarlo, sino para la toma de las medidas que realmente queremos tomar, las medidas morfométricas, para que, bueno, justamente valgan, ¿no? Que ya tengan las medidas de un adulto y no sigan creciendo, porque si no, no tiene sentido tomar una medida cuando después le quedan otros días de crecimiento, ¿no? Maximiliano se acerca al árbol y lo trepa. Con mucho cuidado captura al pichón y le coloca una capucha para calmarlo. Facundo se acerca para tomar al pichón y hacer que llegue sin problemas hacia abajo. Se toman muestras de hisopados del lagrimal, de las bocas, de la tráquea. Después se toman muestras de la cloaca y después se sacan sangre. Y todo eso es para buscar agentes patógenos en los animales y para buscar metales pesados también. Y después se le coloca el transmisor que va con un arnés a la espalda. El objetivo de poner el transmisor de radio es poder identificar los movimientos que hacen los adultos. Hasta ahora se sabe por un pichón que se marcó con transmisor satelital el movimiento que puede llegar a tener en 3 años de dispersión, que es muy grande realmente. Todo el trabajo se hace en silencio para alterar lo menos posible al pichón. Se trata de hacer el procesado del animal lo más rápido posible. Entre menos tiempo tardemos, es menos riesgo para el animal, aunque esté tranquilo, sí, es algo que nosotros estamos muy pendientes de eso. Cuando termina el proceso, lo envuelven para subirlo protegido hasta el nido. Ahora estamos saliendo para otros territorios de otras parejas para volver a hacer el mismo procedimiento que tuvimos acá y también intentar tener las familias marcadas y seguir con el monitoreo en el resto del año. En el momento que no estamos mirando las águilas, que no estamos haciendo monitoreo, que no estamos dentro de un territorio estamos dentro del campo, dividimos un poco las tareas y organizamos lo que va a ser la campaña, el resto de la campaña o el día siguiente. Y otro en el momento cocina y tratamos de convivir lo mejor posible durante la noche. Por ahí un fogón nunca está de más y eso hace un poco más amena la noche. Una piel. Al fin el tiempo y la esperanza. Pero bien mirado. Atrancaba la puerta de mi rancho
Creo que una de las partes más gratificantes de eso es que entrando repetidas veces a un campo ya te conozcan como el que está trabajando con las águilas y que la gente del campo que antes por ahí no las conocía esté pendiente de los animales y que no solamente te informe, sino que sepa mucho más que vos de cómo se están moviendo. Si no tenemos esta información de base, probablemente las acciones que tomemos puedan ser erróneas, equivocadas y con la mejor voluntad del mundo estar metiendo la pata. Hablamos ahora en el programa con la doctora Graciela Magrín. Nos visita hoy Graciela Magrín, ingeniera agrónoma por la Universidad de Buenos Aires, doctorada en la Escuela Superior de Agronomía de Montpellier, Francia. Desde 1980 es investigadora del INTA. Participó en el tercer y cuarto informe del panel de expertos de Naciones Unidas para el Cambio Climático como autora principal y coordinadora de la región latinoamericana. Recibió el Premio Nobel de la Paz 2007 como miembro del cuarto informe del IPCC y el Premio a los Derechos Humanos 2008. Le gusta cocinar. En la presentación Graciela decía ingeniera agrónoma, pero además decía doctora en ingeniería. Explícame un poquito. No, es un curso de posgrado, equivalente a un Philosophy Doctor o un doctorado. Ajá. Que es un título europeo, de Francia específicamente en este caso, y el título cuando yo lo hice sí, se llamaba doctor ingeniero. Después de un tiempito pasaron a ser todos doctores en ciencia. O sea, pero yo todavía para obtener el doctorado en el nombre Argentina, viejo. para obtener el doctorado en la Argentina no es nada más que un cursito. A mí me llevó muchos son años. 5 años. 5 años, no es un cursito. No. O sea, te debe haber llevado años. bastante tiempo hacerlo. Sí, 5 años. Sí. Después del grado, ¿no es cierto? Por supuesto, después de ser ingeniero. Claro. Sí. Y contame cómo funciona esto en la Argentina. ¿Esto de los posgrados? Sí. No. ¿Cómo funciona esto dentro de la ingeniería, de los que hacen ingeniería especializada en agronomía? ¿Y cómo funciona esto? ¿Cuántos doctores hay? ¿Y cuánto pedido hay cuando, digamos, hay contrataciones de que efectivamente aquel que tiene el título de doctor realmente está por encima de los otros porque han hecho un trabajo distinto? ¿Tuviste que publicar una tesis? Sí, sí, una tesis que incluía un trabajo científico que fuera en algo original o que aportara nuevos conocimientos a la ciencia. ¿Y lo hiciste en Francia? Sí, lo hice una parte importante en Francia y una parte importante en Argentina. O sea, yo en aquel entonces trabajé sobre un tema específico, en el cultivo de trigo, o sea, yo soy ingeniera agrónoma de los cultivos. Pero ahora cuando vos decís trabajé en los cultivos de trigo, es demasiado amplio. No, ¿qué quiere decir trabajar en...? Mi tema específico era encontrar las relaciones entre el comportamiento de la planta de trigo y los factores del ambiente, especialmente el clima. Ajá. O sea, trabajé en la parte, digamos, de cómo afecta el clima en sus distintos aspectos y en sus distintas variaciones a la productividad, en este caso, del cultivo de trigo. ¿Y tu trabajo de tesis fue cuál? Encontrar mecanismos de resistencia en la planta a la sequía. Ajá. Fue específicamente buscar de qué manera la planta de trigo puede mantener su productividad y su rendimiento en regiones o circunstancias donde hay carencia de agua. ¿Y cómo afecta el cambio climático? ¿Al trigo o a todo? Bueno, empecemos por todo y después llegamos al trigo o al revés. Y bueno, el cambio climático es un factor más de estrés climático que se suma a la variabilidad climática que tenemos interanualmente y que, sin ninguna duda, la producción agropecuaria, sobre todo de Argentina y de los países que se desarrollan en condiciones de secano, depende muchísimo de la lluvia que tengan y todas las producciones dependen mucho de la temperatura. El cambio climático, una cosa segura que está haciendo es aumentar la temperatura, pero también cambia los patrones de lluvia. Según el lugar, lloverá más o lloverá menos. Necesito preguntarte, y perdóname que te interrumpa, cuando vos decís el cambio de la temperatura, quiero decir, ¿dónde me hace ruido a mí? ¿Cambia la temperatura con respecto a qué? A la temperatura tomada como en un periodo base, o sea, el periodo 1960-1990 es tomado como un periodo de base y bueno, ahí cambia la temperatura en relación a ese periodo. Ahora, ¿no es raro que uno tome como medida
20, 30 años, cuando el mundo no quisiera... Los años que tiene. Y sí, porque digamos, hablar de 20, 30 años es como casi no hablar de nada. Uno cuando se refiere al cambio en relación a un momento determinado. Bueno, pero por eso, entonces, ¿qué momento? Pues si pero lo que se tomamos 5.000 años, 10.000 años, sí, no había registros en los últimos 50.000 años de lo que pasó. No existían, por supuesto, no existían. Entonces, ¿cómo? O sea, los registros que tenemos son muy cortitos. Son muy cortitos. Sí, son muy entonces, cortitos. Hablar de cambio climático es... Hay una cosa, o sea, el cambio climático es un tema que, si se quiere, es discutido en muchos ámbitos y en muchos ambientes, ¿no es cierto? Y existe siempre la duda de si esta no es una variabilidad natural más del clima, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algunos factores que por lo menos a mí me llaman la atención. Y es la velocidad de los cambios. O sea, todos estos cambios, sobre todo los incrementos de temperatura, se han producido de una manera tan rápida, digamos, que bueno, es una cuestión que lleva a pensar que realmente hay un cambio importante. Si bien no tenemos registros para atrás de temperatura, porque no los tenemos, evidentemente no los tenemos otros registros que nos permiten tener algo así como un registro aproximado, o nos permiten dilucidar de alguna manera cómo habría sido esa variable en base a otras variables que sí se tienen registros de más largo tiempo. Entonces, bueno, yo soy una convencida de que este cambio tiene mucho de acción del hombre. O sea, además de la variabilidad natural del clima, aquí estamos ante un problema que, a mi punto de vista, se están sobreusando, se está viviendo con un consumo excesivo de algunos recursos que están generando un problema ambiental que me parece que va a ser para largo tiempo. ¿Vos estás trabajando en algo particular? No, mi especialidad, yo no soy ni meteoróloga ni climatóloga, yo soy ingeniera agrónoma y yo me dedico más que nada a los impactos, ¿no es cierto? Y con todo lo que estuve trabajando en estos últimos años, se notan impactos importantísimos en nuestra región de producción, con los cambios que tuvimos en 4 o 5 décadas, ¿no? Por supuesto que yo no puedo asegurar de ninguna manera que esos cambios vayan a continuar siendo de la misma manera en el futuro, pero que están produciendo un impacto muy notable y muy significativo sobre las producciones, eso es cierto, no hay ninguna duda. O sea, eso está demostrado. Tus trabajos anteriores, de los últimos 10, 15, 20 años, no sé cuánto tiempo hace que estás trabajando posiblemente... Con el tema del clima y la relación con las plantas hace 20 años más o menos. 20 años. Sí. Y vos podés marcar entonces diferencias y considerar, digamos, incluir como un factor incidente muy importante en los cambios climáticos en el estudio que vos estás haciendo. Sí, sin ninguna duda. Son publicaciones que se han hecho, sí, en ámbitos científicos y que, bueno, que aportan, que tratan de discriminar cuánto de los cambios en los rendimientos se debieron al clima y cuánto se debieron a otros factores. O sea, evidentemente en un país que evoluciona con sus cultivos, existen muchas causas tecnológicas que provocan incrementos de la productividad. Pero si uno puede aislar esas causas tecnológicas de las causas climáticas, entonces podemos decir con mucha seguridad que entre mediados y fines del siglo pasado, por ejemplo, los rendimientos de maíz aumentaron un 18% debido solamente a los cambios que se produjeron en el clima entre esos periodos. De un aumento general del cultivo por tecnología y por mejoras de variedades y de híbridos y de genética que supera el 150%, ¿no es cierto? Que una partecita de eso se debe al clima. Si vos tuvieras la posibilidad de decidir políticas de Estado, qué compromiso. Y bueno, pero uno supone, podemos fantasear, esto es gratis, no, así vamos a jugar. En función de tu experiencia, ¿qué modificarías como para que mejorar la calidad, la productividad, o sea, de los cultivos en la Argentina? ¿Qué harías? Hay varias cosas que se pueden hacer. Una de las cosas importantes es tratar de planear, porque a uno solo no se le pueden ocurrir las medidas. Entonces tratar de planificar medidas en conjuntos donde estén todos los actores. Pero hay alguna cosa los políticos, los científicos. Yo te entiendo. Y los que tienen que ver en el medio. ¿No? Pero hay alguna cosa obvia que no estamos haciendo que podríamos hacer y que tendría un impacto inmediato. Yo siempre digo que Argentina tiene que apuntar a ser capaz de sostener sus niveles de producción en el largo plazo. O sea, si uno mira cómo cambió el clima en nuestra región pampeana, en cierta medida y en valores promedios nos favoreció el cambio. O sea,
tenemos hasta ahora, a pesar de los eventos extremos y de que por ahí se producen en forma más frecuente inundaciones y sequías, pero en valores medios, digamos, si uno lo analiza a lo largo del tiempo, fuimos beneficiados. Entonces, si fuimos beneficiados, lo que tenemos que ser capaces es de saber mantener ese beneficio, de cuidar nuestros recursos como para poder seguir en adelante teniendo esa suerte, se puede decir de alguna manera. Se llama Graciela Magrín, es ingeniera agrónoma, está aquí en Científicos Industria Argentina. Hacemos una pausa y volvemos con ella.